Bienvenidos a este segundo video sobre el tema de finanzas internacionales y tipo de cambio. Como te lo comenté en el video anterior, esto es un consecutivo de 4 videos en donde explico de este tema en particular. Ya sea que seas estudiante mío del Tecnológico, de la Universidad Nacional de Costa Rica o de otras universidades que normalmente ven mi contenido, te pido por favor que si te gusta, suscríbete porque yo sé que estos temas y otros temas que constantemente estoy subiendo te pueden servir en tus tareas o en tus temas académicos. Voy a compartir mi pantalla. Este video es muy breve. Es la segunda parte del video previo, en donde voy a explicar algo que es muy relevante y tiene que ver con los mecanismos de fijación de tipo de cambio, en este caso, en el contexto costarricense. En Costa Rica, específicamente jóvenes, eh, el tipo de cambio ha tenido diferentes comportamientos o diferentes tipos. En su momento tuvimos un tipo de cambio fijo, luego pasamos a un régimen llamado mini devaluaciones o conocido de una manera más técnica como el tipo de cambio rectante. También tenemos lo que fue bandas cambiarias y el último modelo que tenemos en los últimos años, el modelo de flotación administrada. Tal como lo comenté en el video previo, recuerda que el tipo de cambio es el precio de una divisa. El tipo de cambio es lo que tú pagas por obtener una unidad de una moneda extranjera. Es decir, lo que tú pagas por obtener un dólar, un euro, desde tu moneda local. ¿Qué fue el tipo de cambio fijo? Para explicarte un poco cómo consistió o en qué consistía el tipo de cambio fijo. Y me voy a permitir leer para ti lo siguiente. Desde los años 50 y hasta principios de los 80, en Costa Rica hubo un sistema de administración o gestión de tipo de cambio fijo. Este era establecido por el Banco Central de Costa Rica y básicamente la meta consistía en no modificar este tipo de cambio en el corto plazo. Como pasó en Costa Rica y en otros países del mundo, luego de la crisis de los años 80, que afectó muchas economías, producto previo de la crisis del petróleo de los años 70, Costa Rica instala un sistema de mini devaluaciones o un tipo de cambio rectante. ¿Qué es un tipo de cambio rectante? Un tipo de cambio rectante consiste en incrementos pequeños o devaluaciones del tipo de cambio pequeñas, en montos fijos, principalmente en céntimos, que de una u otra manera hacía predecible el comportamiento del tipo de cambio futuro y te da mucha certeza y hasta cierto punto reducía los niveles de incertidumbre. Imagina que usted sabía cuánto iba a subir el tipo de cambio día con día, eran proporciones pequeñas, y tú podías proyectar posiblemente en cuánto estaría ese tipo de cambio en 6 meses, un año. Era una manera fácil hasta cierto punto de monitorear el tipo de cambio para toma de decisiones financieras, de exportación, de inversión, etcétera. Para el año 2006 se implementa o en busca de generar un régimen transitorio derivado de un tipo de cambio de mini devaluaciones como el que te comentaba anteriormente, que de una u otra manera no mencionaba o no tomaba en consideración la fuerza de la oferta y la demanda, se decide empezar a hacer un proceso de transición hacia un tipo de cambio libre o un tipo de cambio que sea determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Para ello, en el año 2006 en nuestro país se trabajó con un sistema de bandas cambiarias. Esto con el fin, como ves ahí, de que la economía se adaptara progresivamente hacia un régimen de flotación cambiaria determinado por fuerzas de mercado y no por un tipo de cambio tan manipulado. Fundamentado básicamente en tres premisas: un tema de flexibilidad, un tema de gradualidad y un tema de transparencia de la gestión de la autoridad monetaria. En un tipo de cambio de bandas cambiarias, valga la redundancia, se establecen dos mecanismos o dos límites.
Se establece una banda superior o un límite superior conocido como un techo y se establece un límite inferior que normalmente se conoce como un piso, entre los cuales el tipo de cambio puede fluctuar en esos parámetros según las fuerzas de la oferta y la demanda. La diferencia entre la banda superior y la banda inferior es lo que normalmente se conocía como la amplitud de la banda cambiaria, misma que se iba fijando inicialmente en un determinado porcentaje. Y te lo muestro de la siguiente manera. Un sistema de bandas cambiarias, como te lo acabo de mencionar, consiste en establecer un límite superior o un techo al tipo de cambio y definir un límite inferior al tipo de cambio, de manera tal que el tipo de cambio puede fluctuar en medio de estas bandas cambiarias libremente en función de oferta y demanda, pero en aquellos escenarios como los que señala un círculo, en donde se sobrepasa el techo o se sobrepasa el límite, ahí la autoridad monetaria tiene que intervenir de una u otra manera para que el tipo de cambio nuevamente volviera a los parámetros definidos dentro de la banda cambiaria. Esta valla cambiaria se podía ajustar con el tiempo. Como ves, la anchitud de la banda que al inicio, donde yo te estoy señalando, era muy pequeña, pero conforme el tipo de cambio empezó a someter o meter más presión, tanto el techo como el piso, mira cómo la banda se puede o se podía ampliar en su momento. Inclusive mira el final de este gráfico, cómo esa banda de una u otra manera se amplió en su momento justamente porque las condiciones de mercado nos exigían de que la banda o podrían estar exigiendo de que la banda era muy pequeño a las fluctuaciones reales del tipo de cambio. Pero mira que esto, si bien es cierto, es un tipo de cambio que funciona por oferta y demanda, está definido o parametrizado para que no se repase ciertos techos y ciertos límites. Y esto era una ventaja muy importante porque si bien es cierto, la banda podía ser muy ancha, tú ya conocías cuál era el techo y podías hacer ciertas proyecciones en función de ese techo, sabiendo que si el tipo de cambio sobrepasaba ese techo o el piso, iba a haber intervención del Banco Central para que nuevamente el tipo de cambio entrara en la senda correspondiente. Mira, por ejemplo, el comportamiento del tipo de cambio en Costa Rica, principalmente en el 2010, del 2010 en adelante, en el periodo en que se aplicó el tema de la banda cambiaria. La línea verde significa el tipo de cambio eh, real. La línea roja representa el techo de la banda cambiaria y la línea azul representa el piso. Mira cómo el tipo de cambio en algún momento fluctuó cerca del año 2007, muy por el piso de la banda cambiaria. Hubo en algún momento después de 2007, 2008, en donde el tipo de cambio estuvo cerca del techo. Ya para la época de la crisis de 2008, más bien vimos un tipo de cambio muy por debajo del techo y muy pegado a la banda cambiaria prácticamente durante 2 o 3 años. Pero mira que en todo contexto, en todo momento, el tipo de cambio siempre fluctúa en medio de las bandas cambiarias que se habían definido. El Banco Central, en efecto, cuando este tipo de cambio estaba muy pegado al piso o al techo, tenía que intervenir de una u otra manera para que el tipo de cambio no se saliera de los límites establecidos. Finalmente, ¿y cuál es la condición actual del tipo de cambio en nuestro país o el esquema utilizado? Es que a partir de febrero de 2015, el Banco Central de Costa Rica desea abandonar el régimen de bandas cambiarias, porque el régimen de bandas cambiarias fue un régimen o fue un ejercicio justamente para evolucionar hacia un esquema cambiario de flotación administrada. ¿Qué es un esquema cambiario de fluctuación administrado? Que el tipo de cambio lo determina la oferta y la demanda, como cualquier economía de mercado. Pero ¿por qué es una flotación administrada en el caso de Costa Rica? Porque la autoridad monetaria tiene la capacidad de intervenir en caso de que el tipo de cambio suba mucho o baje mucho. Entonces, hasta cierto punto es una flotación libre, pero controlada.
porque hay un esquema de tipo de cambio que no sé qué se utiliza en Costa Rica, que es una flotación libre, que simplemente el tipo de cambio fluctúa en función de las fuerzas de la oferta y la demanda y no necesariamente el Banco Central va a intervenir. Pero en Costa Rica sí es una flotación administrada, lo que actualmente se utiliza en Costa Rica. Si quieres ver la tercera parte de este video, está atento porque en los próximos minutos, horas, posiblemente estaré subiendo eh, lo siguiente vinculado al tipo de cambio, cómo se determina, qué es la devaluación, qué es la revaluación, depreciación y etcétera del mismo. Muchas gracias, pura vida.